Sí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en la sala de hoy? Primero le comento que la cuestión del salario docente, bueno, a partir de los paros de la semana pasada hubo una propuesta del gobierno aceptada por algunos sindicatos y otros no, y por ahora no hay medidas de fuerza en esta semana, así que vamos a seguir avanzando con nuestras cosas mientras tanto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy o a hacer hoy? Vamos a trabajar las correcciones que les envié por mail en el ejercicio de redacción 1, en el oro. Vamos a ver el primer examen parcial, los contenidos, las dudas que tengan. Vamos a ver el tema 7, que es tipos de noticias. Y después vamos a ver carpeta de noticias en cuanto al tema 6-7. Como siempre les pido, tratemos de ir haciendo las consultas a medida que se desarrollan los temas, o sea, cuando hablemos del aro nos pregunten por la carpeta, ya vamos a llegar a la carpeta, hay tiempo, hoy no hay otra actividad, o sea, tenemos todo el tiempo disponible, así que a medida que voy hablando de un tema, me van haciendo consultas sobre ese tema y sobre eso vamos cerrando. En el caso del ejercicio de redacción 1 del aro, lo que quiero dejar bien claro es que es un ejercicio de redacción, no lleva una calificación numérica, pero lleva una calificación conceptual sobre, depende de mi visión, cuál es el nivel que ustedes tienen en análisis, redacción y ortografía. Es importante que ustedes le den importancia a la corrección esta y a la que le hagan las profesoras y el profesor Guirado, para ir mejorando la cuestión de redacción, que para nosotros es muy, pero muy importante. ¿Qué es lo que yo corregí y lo que ustedes van a ver ahí? Yo les mandé un mail explicando cuáles eran las correcciones generales. Bueno, aquí alguien dice que no le llegó la corrección del ejercicio de redacción 1. Bueno, no sé, tendría que ser... Si no te llegó, manda un mail y lo vuelvo a ver. Yo lo envié por el mail del Moodle, no por el mail de cátedra. Pero mandalo y mandamos un mail a la cátedra. A todos los que no le llegaron, manden un mail a la cátedra y yo voy a contestarle a través del mail del Moodle para que sea más rápido, ¿está? Pero están todos corregidos ya, todos trabajos. En el caso del análisis, lo que se pretendía en ese trabajo, que ustedes leyeran el texto, tanto en el aro, en el ER1 original y en el postergado, que ustedes leyeran el texto, lo analizaran, escribieran con sus palabras qué entendían de ese texto y sumaran un autor o una autora que a ustedes les pareciera interesante, ¿está? El tema con esto fue que hubo gente que no sumó autores o autoras, hubo gente que escribió muy pocas palabras y otro grupo de personas que copiaron. Ahí voy a pararme un ratito. Algunas personas les indiqué la copia, no reprobé a nadie por copia, pero sí les quiero explicar una cosa. No se puede copiar de internet y pegar ahí. ¿Está? Hay una buena cantidad de personas que copiaron de internet, lo pegan ahí y lo hacen pasar o quieren hacerlo pasar como propio. ¿Está? En algunos casos uno puede darse cuenta que no es y en otros no, pero tengan cuidado con esta cuestión de las copias por una sencilla razón. En un parcial, en esta materia o en cualquier otra materia, puede estar reprobado el parcial por esa cuestión, ¿no? Incluso hay docentes que toman la decisión de dejar libre a la persona que copia, porque el plagio académico, como yo le expliqué en la primera clase, es una cuestión muy, muy grave en la universidad. ¿Está? Entonces, no se arriesguen a copiar pedazos de otros trabajos. ¿Qué pasa con los que no llegaron a mandar ya voy a llegar ahí, ya llego a eso. Entonces, en el análisis debería interpretar el texto y sumar otros autores a los que también, o autoras a los que también debo interpretar y escribir, ¿está? Acá hubo mucha copia, hubo gente que copió directamente en internet, gente que sacó párrafos enteros
que uno podía detectar por el fondo gris distinto y por la forma de escritura, que no es la escritura habitual de una persona que cursa primer año. Eso es análisis. Redacción tiene que ver con la necesidad imperiosa de que entiendan que deben escribir correctamente las oraciones y deben releer los textos, ¿está? Indiqué ahí la cuestión de la construcción de una oración como sujeto verbo predicado, y la necesidad de leer y entender que la oración debe tener como máximo algo así como 17 palabras. En un texto noticioso es una cantidad ya abultada de 17 palabras, en un texto científico puede llegar a 25, pero siempre recuerden en escribir en pocas palabras. 17 como máximo, no todas las oraciones tienen que tener 17. Hay personas que no leen lo que escriben, con lo cual hay oraciones de 40, 70, 80, 110 palabras y siguen los números, ¿está? Yo conté algunas. Aníbal Vallejos, no tiene que ser copiado. No es la idea que vos copies. Vos podés tomar de un autor 4 o 5 palabras o 2 renglones, ponerlo entre comillas, citar al autor e interpretarlo. Lo que importa más es la interpretación del autor que las palabras en sí, ¿está? El tema es que hubo bloques enteros copiados. No lo quiero exhibir acá porque no es la idea de dar nombres ni de exhibir cosas que no son correctas, pero uno tiene que citar a un autor o una autora, entrecomillar y comentar o interpretar lo que quieren decir, ¿está? Esa es la idea general. Y cuando digo copiar, siempre va entrecomillado y estoy hablando de una cosa breve, ¿está? Hubo personas que copiaron el testimonio de una persona de 30 a 40 líneas, con lo cual el texto no tenía ningún tipo de sentido más que copiar y pegar de una página de internet. Con respecto a la redacción, insistimos con las oraciones cortas, con que las relean, con el uso correcto de los signos de puntuación y con la construcción de los párrafos. Siempre pensemos en párrafos entre 5 y 7 líneas. Eso es un párrafo, 5 a 7 líneas en las que por lo menos tengo que tener 3 oraciones, como mínimo 3 oraciones, y más oraciones también, ¿está? Siempre manteniendo en lo informativo la cuestión de oración como sujeto verbo predicado, en un párrafo de entre 5 y 7 líneas, ahí voy. El párrafo como idea general de lo que quiero decir, explicado en como mínimo 3 oraciones, 4 oraciones, 5 oraciones. Hay mucho problema con la redacción y hay mucho problema con que uno lee y se da cuenta que la gente no relee. Yo tengo que leer, releer 3 o 4 veces antes de entregar cualquier texto. La ortografía tiene que ver con el uso de signos, no solo de acentos, sino de signos de puntuación, de los lugares adecuados, de las comas, de los dos puntos, de punto y coma, de punto seguido, punto aparte, y todo tipo de acentos. Gente que escribe nombres y apellidos con minúsculas, cosa que es bastante inapropiado para acá. Y después hice algunas otras observaciones que tienen que ver con algo que les voy insistiendo y que veo que en el ER3 ya hay también personas que no lo cumplieron, que yo lo coloco como asunto, que es el nombre el nombre del documento. Es muy importante para nosotros el nombre del documento porque nos guía en la plataforma de Moodle y nos ubica exactamente ahí. Con lo cual, esa cuestión que parece menor para nosotros es muy importante, poner el número de guía, el número directamente, como el ejemplo que le mandé hoy por mail. ¿Está? También puse formato para gente que no cumplió el formato, que usó otro tipo de letras, no respetó márgenes, no respetó interlineado. Entonces tiene que ver con formato, no colocó su número de guía, no colocó su nombre y apellido. ¿Y qué más? Y otra cosa importante que coloqué es extensión. Si se habla de 350 líneas, yo puedo hacer entre 330 y 370, estaría en un texto aproximado, ¿está? Hay gente que escribió 200 líneas y hay gente que escribió más de 400 líneas, ¿está? O sea, tratemos de cerrar el texto en lo que se pide aproximadamente. Sí, bueno, voy contestando. Aunque no es de acá la pregunta. Quienes no entregaron el ER1 y el ER2, pero mandaron el 3, va a haber una fecha de postergados, pero la idea es que
que todos los trabajos prácticos y todos los ejercicios de redacción estén entregados. ¿Está? Porque si yo ya pedí 3 y me entregan uno nomás, no es que están cumpliendo con la cátedra muy estrictamente, ¿no? Y aparte, en el caso del ER1 hubo una fecha y un postergado, ya, o sea, tener que tomar una tercera vez otro tercer texto es todo un tema, por favor. Eh, Navarro Fernández dice que no tuvieron tiempo para leer. No me parece que sea un texto tan largo de leer, y me parece que 350 palabras sea un texto muy largo de escribir, pero bueno, es una cuestión de visión de cada uno. Me parece que en ese tiempo se podía haber hecho tranquilamente el texto y de hecho que muchas personas lo hicieron. ¿Qué significa la A que puso en la corrección? La A es análisis, como explica eh, la A es de análisis, como explica el mail que les envié. No, el documento en Word sí, porque hay personas que lo mandaron en otros soportes que no es Word, no es necesario que lo presenten de nuevo, pero ponga por favor respondan en Word. No, ya se corrigió, yo corregí todo y envié todo. Si alguien no recibió, escríbanme un mail al mail de cátedra y verificaré, pero yo corregí ya el leer el día original y el postergado. Aproximado no es mínimo ni es máximo, es aproximado. Si tengo 350 palabras, en una cosa entre 330 y 370 tengo que redondear mi texto. Es aproximado. No es ni mínimo ni es máximo. Es un número, eso, aproximado. O sea, si tengo 350, puedo escribir 20 de más, 20 de menos, pero por ahí tengo que redondear. Pero si yo pido 350 y la gente escribe 250, hay 100 palabras de diferencia. Si yo escribe 450, hay 100 palabras de más. ¿Está? A eso voy con el número. Yo mandé el ER2 al profesor Guirao por equivocación. Y bueno, tendrás que esperar la fecha de postergados. Yo no tengo forma de... Si está bien, R bien, está aprobado el análisis con bien, regular la redacción, no está aprobada la redacción y la ortografía está aprobado. No hay no hay una calificación general de los tres, de las tres cuestiones del aro, ¿está? Son cuestiones separadas. Yo no envié por una cuestión de tiempo, pero entiendo su postura. 200 palabras, depende de lo que se pida. O sea, si pedimos 200 palabras, pueden ser 190, 210 palabras, por ahí tiene que estar el número, ¿está? Eso depende de cómo te pida el profesor, la profesora o yo. Si te pedimos de mínimo, si te pido 200 palabras mínimas, podés escribir hacia arriba. Si es 200 palabras máximas, no más de 200. Si es aproximado, es ahí entre 200, de 190 a 210, aproximado, cercano al número. ¿Está? Eh, Estructura y extensión de párrafo de oraciones de 60 palabras quiere decir que tu texto tiene oraciones de 60 palabras, no que te faltaron esas palabras. Que las oraciones que escribiste, al menos una, que es la que yo conté, no voy a contar todas, tiene 60 palabras, que no es un número recomendable para una oración. Yo hice Macana, el L3 mandé en PDF, no importa, se aprende la próxima en Word. Puedo consultar si tengo todos los representados, sí, mandar un mail. Nunca me acuerdo si es la que está arriba o la que está abajo. Bueno, pero alguien que preguntó esto, eh, sí, pueden preguntar por mail y yo te lo respondo. No, Claudia Ojeda, no es necesario que lo cambien. Y si fue todo regular, profe, el original y el postergado es que hay que mejorar todo. Hay que mejorar el análisis, mejorar la redacción y mejorar la ortografía. Eso nomás, no tiene otra explicación. No es una, a ver, no es una
El aro no es un práctico definitorio, las cosas se definen en los exámenes parciales y en la entrega de los trabajos prácticos y los ERS, ¿está? Pero la instancia de... eso quiero que entiendan para todas las materias. La instancia más importante que tiene el docente para evaluar es el examen parcial. Por eso se llama primer examen parcial, segundo examen parcial, porque es un examen parcial del contenido de la materia. Es la instancia más importante. Y después la entrega de trabajos prácticos. Y después la asistencia que nosotros no tomamos acá porque no se puede. La corrección la envío, no tenés que hacer ninguna corrección de este trabajo. No es un trabajo para corregir, es un trabajo para tener en cuenta a trabajos que siguen, cuáles son las correcciones que yo te realicé. No hay que mandar nada de vuelta, ¿está? No es necesario mandar nada de vuelta. No sé de qué me hablas, Luciana Aymara Costa. No está aprobado, me dicen. No, voy a buscar tu mail anterior. No sé qué decía tu mensaje anterior, no termino de entender porque ya leí varios. El tema 5, el lenguaje periodístico. Yo mando en PDF porque no me dejan Word. Eh, no tengo solución, Micaela París, o sea, eh, no son muchos los trabajos, la mayoría de la gente lo manda en Word, o sea, trataré de buscar una manera de mandar en Word, ¿está? Eh, si hay justificación de por qué no entregan los trabajos, habrá un postergado, una fecha de postergado unos días antes del parcial, que es lo que voy a explicar ahora. Candela Sacona, escribime de nuevo al mail de Cáceres, explícame esto que me estás diciendo de que no está el ER1 postergado y lo miro y si está hecho te lo envío. ¿Está? Vamos con el primer examen parcial. La fecha sigue manteniéndose el 3 de junio. Ustedes tienen ya en el mail de cátedra, en el mail de cátedra, en el aula virtual, la guía de estudios. Ahí tienen los materiales dados por la cátedra. También hay materiales que ustedes tienen que investigar por cuenta propia de autores o autoras que les parezcan interesantes. En el primer examen parcial, estos son los conceptos que ustedes tienen que ver con los materiales que nosotros les dimos y con los materiales que van a investigar. Y es muy importante entender, ahí tienen una cantidad aproximada de palabras en cada uno de los conceptos. Va a haber algunas preguntas que van a relacionar conceptos, no va a ser la misma consigna del año pasado. Va a haber algunas de relación y otras de preguntas de esos contenidos individuales. Y el examen consiste en preguntas de tipo teórica que tienen que ver con estos conceptos, o ideas o teorías, y con la redacción de 3 cabezas como están trabajando con las profesoras y el profesor. ¿Está? ¿Hay alguna duda de esto? Vuelvo a explicar. Esperen un cachito que me quedé acá. Bueno, este te contesté. Cuando hago en Word y trato de subir no me deja, no tengo solución yo para estas cuestiones de acá. Tenés que verlo con algún compañero, compañera, ver con el centro estudiante. Sí, traten de que sean 2 autores de la bibliografía. 1 o 2 por lo menos. Word online, no sé qué, hay una recomendación. Va a mandar quienes tienen que realizar el postergado de que no, vuelvo a explicar. No hay devolución de esto, es simplemente una corrección para que ustedes la tengan en cuenta en futuras. No hay que arreglar nada ni enviar nada, nada está. Se tomó un ejercicio de redacción 1, se tomó un ejercicio de redacción 1 postergado, después se pidió el ER2 y se pidió el ER3. ¿Está? Es lo mismo, me preguntan, no, eso no. El parcial sí es escrito. Es un escrito de 3 horas que va de 5:30 de la tarde, que es nuestro horario, hasta las 8:30. El parcial es por aula virtual. Se coloca la consigna en aula virtual
Y ustedes tienen un espacio de entregas por aula virtual a las 3 horas. No termino de entender, Claudio Ojeda, de qué preguntás. ¿Quién y qué número de ER y TP? No se entiende. No tenés que devolver nada. A mí, por lo menos, el ejercicio de reacción, no me tenés que devolver nada. Trabajo práctico depende del profesor o la profesora. Ellos piden algunas devoluciones, otras no. Cada uno maneja, pero eso con ellos. Yo en ER no quiero devoluciones, porque no es la idea la idea. La idea es que ustedes sepan qué pueden mejorar para hacer algún texto más, un texto mejor. Las preguntas teóricas serán 3 o 4 por lo menos. Las 400 palabras, ¿de qué me estás hablando, Damián Morel? No entiendo. ¿Para qué era lo de las 400 palabras que tenemos que hacer? No termino de entender la pregunta porque no sé de qué hablas. Saúl Ledesma, ¿puede explicar la guía análisis de los autores que envió y aparte otros? De los autores que esta es la que está viendo acá en la pantalla, que la tenés también en la consigna del primer examen parcial en el aula virtual, son las ideas, conceptos que vos tenés que responder con uno o dos autores y autoras que están en los apuntes que nosotros enviamos, más uno o dos autores, autoras que consigas en otro espacio de internet donde busques, ¿está? Con eso, al menos por cada uno de los conceptos, tiene que haber 3 autores, autoras, entre los que están ahí y uno que más que vos busques, ¿está? Relacionarlos, analizarlos y escribirlos con tus palabras. O sea, hay una parte de investigación propia y hay una parte que tenés que leer lo que nosotros entregamos ahí. Los autores tienen que estar relacionados con los medios, no, pero tienen que ser personas que tengan algún saber o experiencia que vos consideres interesante, ¿está? Eso. Puede ser alguien académico o puede ser gente que tenga experiencia en medios y que vos consideres que su opinión es válida para incluir, ¿está? Y en las respuestas tienen que diferenciar, cosa que yo le voy a pedir más adelante, se lo adelanto ahora, si lo están haciendo ya a la síntesis, tienen que diferenciar entre autores y autoras extraídos de apuntes que dimos en la cátedra y autores y autoras extraídos de investigaciones personales. ¿Se entiende? Mm, mm. Hay que hacer síntesis del PEP. Sí, hay que escribir, hay que sentarse y escribir toda esa consigna que yo te mandé, ¿tá? Con al menos 3 o 4 autores entre los que consigas y los que están ahí. Las relaciones entre los autores significa que yo tengo que buscar 3 o 4 autores que tengan cierta idea y cierta coincidencia y tengo que analizarlos, ¿está? Esa es la idea básica. No es la idea contraponer opiniones, sino es, yo voy a opinar sobre qué es el periodismo y según mi idea, o la idea que yo tengo, o la que me parece más conveniente, o la que coincide con mi posición política e ideológica, el periodismo es tal cosa y ahí consigo al menos 3 o 4 autores y autoras de los apuntes más la investigación para construir un análisis propio. El análisis propio tiene que estar basado, fundamentado en 3 o 4 autores, autoras de apuntes dados por la cátedra más apuntes que ustedes consigan o autores que consigan. Van a ser por lo menos 4 o 5 preguntas, 4 preguntas teóricas y 3 cabezas de noticia para responder en 3 horas. ¿Está? No, vuelvo a Melissa Ramírez, como acabo de explicar. Estos conceptos están en los apuntes y también tenés que buscar en internet, tenés que hacer las dos cosas, citar autores que están en los apuntes y citar autores y autoras que no están en los apuntes. Para el parcial es de cada libro un resumen de 400. No.
¿Cómo explico esto? Son 400 palabras, vos tenés que analizar, por ejemplo, comunicador social en 400 palabras, incluyendo 3 o 4 autores y autoras entre apuntes dados por la cátedra y lo que vos investigues. ¿Está? No, no entiendo tu lectura porque no, en ningún momento dice, son 400 palabras por cada uno de estos conceptos que estamos hablando acá. No, se pueden repetir los autores, tampoco significa que a un autor lo ubiquen en todos los conceptos, se pueden repetir autores. No, no es un solo análisis de todos estos conceptos, es análisis de información, 2 autores de los apuntes más 2 autores investigados, 400 palabras. Análisis de comunicación, 400 palabras, 2 autores y 2 autores afuera. Es 400 palabras más 3, 4 autores, autoras en cada uno de los ítems. ¿A qué me refiero con los autores que tenemos que investigar? Eh, Vos vas a tomar todo este listado, vas a leer los apuntes y vas a encontrar ahí algunas coincidencias y respuestas y vas a sumar autores y autoras de otros textos que vos investigues, encuentres por internet, por libro, en la biblioteca, donde fue. No, no, el postergado no, no hay postergado tampoco. El ejercicio de redacción no entregado, se va a entregar en una fecha próxima al parcial. No, 400 palabras por concepto, información 400, comunicación con sociedad, ¿se entiende o no? No puedo, no, calcule una cosita, si yo pido 400 palabras por autor información, va a tener una respuesta de 1600 palabras. No es la idea que ustedes escriban un libro, la idea es que ustedes sepan conceptualizar la idea que pueden obtener de información. ¿Se entiende? No, 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 no. Tampoco es este cálculo de que si tengo 4 autores tengo que dar 100 palabras a cada uno. ¿Se entiende? Puedo citar los 3, 4 autores y después desarrollarlo directamente. Pero no, 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 no. Es simplemente, ¿qué es información? Información es tal cosa y tal cosa. Tomando a tal autor, tal cosa. A tal autor, pero no esa conceptualización de 3, 4 autores y autoras de información debe dar un aproximado de 400. Eso es. Se puede buscar definición en Google, nada más que la definición en Google tiene que estar respaldada por alguien que la dice, y ese alguien que la dice debe ser alguien que tenga o un respaldo académico o de formación o de reconocimiento que permita. ¿Está? ¿Se entiende o no? Pues yo en Google puedo encontrar el rincón del vago, ¿está? O puedo encontrar otros sitios que no necesariamente son sitios que tengan un respaldo o académico de experiencia. Tienen que hacer una idea concepto de cada ítem que está acá, que son los mismos que están en la consigna, que están en aula virtual hace más de un mes. Eh, Esto es el parcial PEP, primer examen parcial, PEP, sí. Exactamente, Benjamín Maidana. Uno de autores de la cátedra y uno o 2 autores más sacados de internet. Tiene que haber por lo menos en cada uno de estos conceptos 3 o 4 autores. La cita textual, traten de evitarla, la idea es que ustedes lo analicen. ¿Está? Porque si abrimos a que citen textualmente, las 400 palabras van a poner 200 de cita y 200 de análisis. Pueden citar así pequeñas frases, muy pequeñas, de pocas palabras, y ustedes analizan, pero más que cuando van a analizar conceptos de teóricos o de teóricas, de autores, autoras, vean qué palabras utiliza. ¿Está? Si a ustedes en el concepto de comunicación social, por ejemplo, le, leen autores y autoras que coinciden en que la comunicación social debe ser democrática y debe ser pluralista y debe ser inclusiva, pueden analizar directamente esas palabras, no necesariamente repitiendo
frases enteras de esos autores. Es un ejercicio muy interesante analizar conceptos e ideas como periodismo por las palabras. ¿Entienden? Por las palabras que usan los autores y la autora, ustedes toman esas palabras, indican que esas palabras son de determinados autores y las analizan. ¿Está? Pero eviten la copia, entrecomillada, de texto largo porque se nos va la respuesta. Eh, Carpeta de noticias todavía no. Oriana Barrios, pregúntame dentro de un ratito. Estos análisis lo tienen que incluir en el parcial el día que entreguen el parcial. Esto está explicado, esto está en los ejes de lectura del parcial, Antonio Altamirano. Ahí te explica claramente cuál es la forma de desarrollarlo. Ahí está hace como un mes. No creas, Matías, no es para tanto. Las cabezas de noticias del parcial van a tener un comunicado, como ustedes están trabajando con las profesoras y el profesor. Va a tener un comunicado y ahí vas a tener que vos hacer la jerarquización y escribir 5 líneas de la cabeza. Es una síntesis, seguro, de un texto de opinión fundamentado, interpretado por vos y apoyado en 3 o 4 autores y autoras que te parezcan interesantes. Sí, pueden ser personas que no estén metidas en la comunicación del periodismo, pero tienen que ser personas que tengan algún saber que sea interesante, ¿está? A ver, si yo ahí puedo elegir un sociólogo, una psicóloga, un politólogo, alguien que está metido, no sé, en política, en economía, sí, está, ¿se entiende? Ahora hay médicos que tienen muy buenas ideas sobre comunicación, también se pueden incluir, pero tienen que ser gente pertinente no que tenga saber específico del área, pero sí que tenga una trayectoria, o sea, si pongo, qué sé yo, algún concepto sobre medio de comunicación con la idea de Pedro Kahn, que es un infectólogo interesante, está todo bien, pero no más que eso. No se pueden asociar conceptos, Paola Pérez. 400 palabras por cada concepto de estos. Información y comunicación deben ir separados. Sí, el infierno. Las cabezas de noticias van a tener sus textos, sí, ese ya lo leí. Ese ya me pasaron, ¿no? Estoy repitiendo, parezco Mirta Legrand de viejo. Eso. Todos los análisis no, va a haber una consigna y vamos a ver qué tomamos de todo esto, ¿no? Sí, tienen que aclarar los autores y los términos. Eh, sí, se puede usar Ser Navarro tranquilamente. Eso que me decís de la charla. ¿Seguimos? Bueno, insisto con que todo esto está explicado en la consigna que está en aula virtual. Sería cuestión que la busquen ahí nomás. Eh, Acá vuelvo a... Esto que estoy acá colocando es lo que está escrito en la, en la consigna que ustedes tienen en aula virtual. Está unos autores y autores materiales, eh, unos autores de búsqueda de investigación personal. ¿Está? Cada concepto, idea, 400 palabras aproximadamente. Esto es muy importante. Cada trabajo es individual. Cualquier plagio significa citar de internet, copiar de internet, copiar a otros compañeros y compañeras, copiar de trabajos de años anteriores que están archivados acá en Moodle, que se le puede comparar rápidamente. ¿Está? Así que eso que quiero que quede claro porque ya lo charlamos. Eh,
Dice aquí, ¿dónde está la guía de estudio? Hoy no la ahorita no la encuentro. A ver. Auto. Uy, me fui. Eh, Acá cita al compañero Nicolás que está en PEP, que es primer examen parcial. Ahí hay una carpeta y ahí creo que está la consigna, o al menos yo la dejé ahí. ¿Está? Eh, en primer examen parcial. En la parte de citar a un autor, ¿cuántos renglones debe tener? No, vuelvo a insistir. Eh, no traten de, eviten copiar bloques de internet o bloques de conceptos. Lean un autor, rescaten su idea. Tengo un autor, lo leo, un concepto de periodismo. Leo un autor que me parece interesante, rescato su idea y busco 3 o 4 más, rescato sus ideas, las relaciono y junto sus palabras y coincido sus palabras, ¿entiende? La cantidad de palabras por oración, no, eso es lo máximo. Lo máximo 17 palabras, hasta ahí tiene que estar. No se lee más. La gente lee cada vez menos y cada vez se lee más corto. O sea, si yo escribo una oración de 80 palabras, seguramente a la palabra 50 no me voy a acordar lo que dicen las primeras palabras. Hay una cuestión neurolingüística que es el punto que corta la idea y empieza otra idea más, o un dato más, o una información más. 17 es como lo máximo. Y la idea es que la cantidad de palabras varíe, que vos escribes oraciones de 5, de 8 palabras, de 10 palabras, de 17, de 15, de 7, ¿se entiende o no? Que mezcle eso. Pero no más de 17 porque no. Un texto científico es un texto que debe tener que debe usar habitualmente 25 palabras. Bueno, seguimos. Bueno, me voy de nuevo a compartir la pantalla. Aquí estoy. ¿Estamos hasta ahí? Tipo de noticia, tema 7. Vamos a ver un tema nuevo, que es el tema 7, y después vamos a ver de qué manera aplicamos el tema 7 en la carpeta y vamos a repasar el tema 6, que era el de la semana pasada que hubo par. ¿Cómo puedo clasificar la noticia y cómo van a tener que clasificar las noticias ustedes en sus, en sus, en sus carpetas de noticias? Esta clasificación es de qué manera aparece la noticia en el contexto social. De qué manera aparece el hecho social que se convierte en noticia en los medios de comunicación. ¿Cómo irrumpe la noticia, el hecho social? ¿De manera fortuita o de manera previsible? De manera fortuita, el hecho no está planificado ni establecido en horario, ni en día, ni en lugar. Es fortuito. Cualquier choque en la esquina es fortuito. Cualquier hecho no programado es fortuito. ¿Está? Si ustedes hacen trabajo de barrio, lo fortuito puede ser, no sé, la caída de un árbol en una plaza. Eso es fortuito. Y después está lo previsible. Está establecido en un tiempo y en un espacio determinado. La visita de un funcionario es un hecho previsible. Un evento deportivo es un hecho previsible. Está establecido en un tiempo y horario. ¿Está? Esta clasificación tiene que ver con eso, con de qué manera el hecho social transformado en noticias, según lo que vimos en las clases anteriores, irrumpe. Está previsto que ocurra un evento deportivo, una visita política, una inauguración, la vacunación de determinada edad, ¿está? Lo fortuito es cuando no está establecido en tiempo, en espacio, ni en horario, en nada. ¿Está? Fortuitamente
Un accidente de tránsito es algo plenamente fortuito. ¿Está? Eh, y lo programado, acá cometí un error. Vamos a volver, porque cometí un error al explicar. Me comí una clasificación. Hagan como si no hubiera dicho nada. Vamos con lo fortuito. ¿Cómo irrumpe el hecho social noticioso de manera fortuita? Un choque en la esquina. Es fortuito. Es fortuito. ¿Está? Lo previsible no es lo mismo que lo programado. Lo previsible es previsible que ocurra si pasa algo determinado. Es previsible que en un evento deportivo de dos clubes en los que hay pica y bronca entre la hinchada, es previsible que haya un evento así. Es previsible que determinada tormenta en el verano vuele los techos de una ciudad. Es previsible. Está dentro de los cálculos de que pueda ocurrir. Y lo programado, ahí lo explico bien, es establecido en tiempo y espacio determinado. Una visita de un funcionario nacional. Entonces, lo fortuito ocurre sin que nadie lo espere que ocurra. Un choque en la esquina. Lo previsible, lo previsible es que si hay, acá en licencia mucho, si hay un corte de calle en el centro, es previsible que los movimientos sociales se enfrenten con la policía. Eso es previsible. Y lo programado tiene que ver con en un tiempo y un espacio establecido. ¿Se entiende? Esa es la diferenciación exacta. ¿Alguna duda? Porque no lo expliqué bien y sé que no lo expliqué bien y quiero que quede claro. ¿Tienen preguntas? Los, los, los policiales son frecuentemente fortuitos, pero también en algunos casos son previsibles. Si yo tengo una esquina donde no hay luz por la noche, es previsible que haya robos ahí, ¿se entiende? Ojo con los policiales, no son todos fortuitos, también hay previsibles. No todos los policiales son... El robo es un hecho fortuito, sí, pero hay robos y robos, ahí también tienen que ver ustedes cuáles son las características. Fortuito, fortuito en política, por ejemplo, podría ser esto de la diputada correntina. ¿Está? No es previsible, porque de hecho que esta práctica que ella es denunciada es bastante repetida, pero no es eh, previsible que la denuncien ni programado, es fortuito, eso es fortuito, sí. ¿Está? Entre fortuito y previsible también hay una delgada línea que ustedes tienen que analizar. Eso lo aplican ustedes. ¿Ah? Programados cuando se va con un barrio perfecto, ¿está? En política un auto previsible y fortuito. A ver, en política un acto previsible, qué sé yo, el acuerdo interno de ECO era previsible, ¿está? La muerte de un político conocido es algo fortuito, ¿está? Excepto que el político tenga COVID y esté internado, es previsible que muera. Por eso esto entre fortuito y previsible lo manejan ustedes y lo definen ustedes y lo justifican ustedes. Acá lo que más me interesa es la justificación de ustedes, ¿está? ¿Por qué consideran que algo es? Pero sí, en política, en policiales, es más, es más complicado. ¿Programado sería un allanamiento? Sí, pero habitualmente, ojo con los allanamientos, sí, es programado, pero también es un conocimiento que solo sabe la justicia y la policía, por eso es la sorpresa. Pero también, sí, pero también el allanamiento puede ser previsible, porque si es previsible que allanen la casa de regidor para ver que tiene su computadora, su teléfono celular. O sea que tengan cuidado con eso y vean bien qué van a poner. Eh, el seguimiento de un caso, hay que ver qué caso se trata y de cuáles son las características.
Acá Luz Quintero aporta algo importante, hay que leer bien la noticia y determinar de qué manera. Hay que leer bien la noticia y seguir ese tema, ¿se entiende? Y seguir ese tema, seguir metido en el área específica para determinar esta cuestión. Eh, ¿Sería fortuita la muerte de alguien menor de 20 años por COVID? Yo te diría que el año pasado sí, este año no tanto. Ahí volvemos a la misma discusión. El año pasado se moría la gente mayor. Como la gente mayor está vacunada ahora, el segundo brote tiene, para darte un ejemplo, el año pasado la edad promedio era arriba de 60 años, ahora la de promedio es alrededor de 53, 52 años, ¿se entiende? O sea que es factible, es previsible que pueda morir alguien de esa edad ahora. Y el femicidio con denuncias previas es previsible que eso ocurra. Sí, si es programado tiene que indicar el tiempo, el lugar, todo planificado, tiene que ser planificado, son noticias planificadas. Programado es lo planificado. Mañana habrá una conferencia de prensa del ministro tal que visitará la ciudad. ¿Está? Sequía e inundación hoy son previsibles, porque está muy adelantado eso. En los políticos, Robert, no es previsible, ahí vamos con las cuestiones políticas y ideológicas, qué sé yo. No me, no me cierra a mí el análisis de la bolsa de que todos son lo mismo y todos los políticos son lo mismo y los docentes somos todos lo mismo y ustedes los estudiantes son todos lo mismo. A mí ese tipo de bolsa así de generalización, por eso la uso aunque no me gusta y la combato a la palabra gente. ¿Está? Esta cuestión de la gente. No, no me gusta la bolsa, así que eh, puede ser que sea un político robe programado, previsible o fortuitamente, o sea, de todo tipo de cosas, pero depende de cada político. En salud, sí, en salud y educación pueden ser, sí, hay mucho programado, qué sé yo, los días de clase, las vacunaciones, ¿está? Eh, lo de la pandemia nació fortuito, sí, la pandemia es algo fortuito, apareció de manera fortuita, no era predecible. Hay que entender también que esta pandemia llegó a todo el mundo y hubo otras pandemias menores que no llegaron al país en la manera que llegó esta. Entonces, muertes por COVID es previsible, sí, en una segunda ola como esta, sí, porque ya se sabía que iba a haber muchos muertos. Fortuito y previsible dependerá de la forma en que interpretemos las noticias, de cuánto hayas leído y de cuánto estés siguiendo esa noticia. Por eso es un tema que se da, no están quedando temas 8 y 9, o sea, son temas que se dan ya avanzados. Aquellos que hagan salud, dice Luz, y el COVID es previsible el aumento de casos, por otro lado el descenso de casos también, sí, exactamente. Es previsible que después del aumento de casos se baje después del encierro baje la. Un partido de básquet, por eso, ahí volvemos a la interpretación de cada uno. Si estamos hablando de que juegan, no sé, regata corriente en primera Liga Nacional con Pingüino y le gana a Pingüino, eso está más cerca de los fortuitos, ¿entiendes? Por eso depende también de en qué instancia un equipo le gana a otro y de qué manera. Eh, este tema se empieza a aplicar esta semana. Ahora vamos a llegar a eso. En análisis tenemos que dar una aplicación, sí, de esta semana. Ya vamos a llegar a la carpeta, vamos a seguir porque si no, no seguimos más. Algo programado en policiales puede ser los controles en el acceso a la ciudad y los controles en las avenidas. Eso sí puede ser un policial programado. La policía controlará los accesos a la ciudad. No hay una definición de previsible, pero es factible de que ocurra el hecho. ¿Se entiende?
juegan dos equipos rivales en un deporte, es previsible que haya hecho de violencia. Entonces, el hecho de violencia entre dos contendientes deportivos, por ejemplo, entra lo previsible. Si alguien es apresado por X crimen cuando ya tenía denuncia previsible, sí, es previsible también eso. No, en política sí, tenés que ubicarlo vos. Todos los hechos tienen, o son fortuitos, son previsibles o son programados. No, no hay hecho que no esté en esta clasificación. Ahí explica Luz también esta cuestión de lo deportivo. ¿Está? Lo hace en base al qué pasó, ¿sí? A lo que vos le das más importancia en la jerarquización, pero también tiene que ver con la lectura y que vos, porque la lectura te va a permitir a vos ubicar en cada uno de estos lugares. ¿Ah? Si vos no estás haciendo una carpeta de determinado tema, yo te paso a otro tema, difícilmente vos sepas si en salud un hecho es, si vos estás haciendo política y te pasás, no sé, a deportes, es difícil que vos sepas si es fortuito predecible programado de algo que no conoces, que no lees, que no seguís. La muerte de un funcionario puede ser fortuito, sí. Accidente de alguno es fortuito. La denuncia puede ser fortuita también, sí. Eso es la interpretación de cada uno. Seguimos. Sigo. El contenido también. Hay una diferenciación entre el interés público y el interés humano. El interés público es con noticias que tienen interés para un determinado grupo de personas, pero a diferencia de lo humano no hay un sentimiento de por medio. ¿Tá? Interés público es saber que, por ejemplo, aumentará el boleto de colectivo urbano. ¿Se entiende? El interés humano tiene que ver con el sentimiento, con lo que le pasa a la gente. El interés humano tiene que ver con, en este caso el COVID, con la cantidad de enfermos, la cantidad de muertos. ¿Está? El interés público y el interés humano son intereses distintos. ¿Está? Son cuestiones muy distintas y eso es lo que tengo que determinar yo. Si hay un interés público o hay un interés humano. Las noticias, las noticias tienen interés público cuando son anuncios o noticias que tienen que ver con la vida cotidiana sin afectar sentimientos o el interior mismo de la persona. El interés humano sí tiene que ver con cuestiones sentimentales, cuestiones de salud, cuestiones que hace a la vida sentimental interna de la persona. Son como dos instancias distintas. ¿Está? Vacunación para COVID es básicamente un interés básicamente humano. ¿Está? Cuando uno se entera de la muerte de COVID, de enfermo de COVID, después se entera que aumenta, no sé, el colectivo urbano, que en tal barrio no habrá luz, que viene la visita del presidente, que un ministro este, firmó un convenio para hacer no sé qué cosa, una obra con nación. Es un interés básicamente público. El humano tiene que ver el sentimiento de la persona. ¿Está? Como que lo público pasa por afuera de la persona, por llamarlo así filosóficamente trucho, y el interés humano pasa por lo que le pasa a la persona por dentro. ¿Está? De todas maneras, puede ser que el interés público sea que el presidente visite o un gobernador visite un lugar y que alguien se emocione y ahí tenga un interés humano. Pero habitualmente esas son las diferencias entre un interés público y un interés humano. Por identidad de la fuente, vamos a diferenciar tres tipos. No en todos los textos, no en todos los textos aparecen las fuentes. Es un serio problema de los medios de comunicación de los últimos tiempos. No en todos los textos aparece. Fuentes oficiales son fuentes que tienen que ver con el Estado, con la policía, con el Poder Judicial, con los ministerios, con el gobernador, eh, con los bancos provinciales, con la empresa de agua provincial, con la empresa de luz provincial. Son fuentes oficiales, que están oficialmente reconocidas, ya sea porque son del Estado, de empresas privadas, de organizaciones, son oficiales, son empresas públicas y privadas
o comercios públicos y privados que dan una información oficial, que tienen la fuente determinada claramente, ¿está? El Ministerio de Educación de la Nación, la empresa ERSA, o sea, una fuente oficial es eso. Extraoficiales, extraoficiales tienen que ver con fuentes que van a ser, este punto es bastante difícil que lo encuentren, y lo extraoficial no tiene tanto que ver con el Estado en sí mismo, sino que tiene que ver con todo lo que rodea. ¿Está? No son fuentes que tengan determinada específicamente la fuente. ¿Está? Y las oficiosas y off the record son básicamente las denuncias, lo que ustedes ven como denuncia, que no son citadas en los textos, y que ustedes la ven en denuncias y estas cuestiones más que nada políticas. Por proximidad, y este también es bastante complicado de entender y pasa por cada persona. Si yo tengo la noticia obtenida, también es difícil de determinar esta cuestión, también es difícil de determinar esta cuestión. En el primer nivel, la noticia tiene una fuente de primera mano. El periodista fue o la periodista fue y habló con un funcionario. Eso es primer nivel y escribe un texto. Si yo en mi página coloco una información del gobernador hecha por la Secretaría de Prensa de la provincia, es de segundo nivel. ¿Está? Yo estoy publicando algo hecho por otra persona. ¿Se entiende? Y más de dos niveles es cuando yo estoy publicando algo escrito por otra persona cuya fuente es otra fuente más incluida en el texto. ¿Se entiende o no? En el primer nivel es el contacto directo del periodista o la periodista con la fuente directa. ¿Se entiende hasta ahí o no? El segundo nivel, yo leo un texto, analizo una noticia que está sacada de otro lado, que no fue hecha por el periodista que la publica. Por eso le aviso que es difícil de encontrar esto. En lo deportivo, yo puedo encontrar en primer nivel periodista que va a ver un evento deportivo en primer nivel. Pero yo lo tengo que determinar a eso. Segundo nivel es un periodista deportivo que toma la noticia que fue publicada por la institución deportiva. ¿Se entiende? Ese es segundo nivel. Pero si el periodista deportivo toma una noticia publicada por la prensa de Boca Unidos, que bajó un texto porque Boca Unidos jugó en Santa Fe, ya son más de dos niveles. ¿Está? Entonces, esa es la proximidad de la fuente. Primer nivel, contacto directo al periodista con el hecho. Segundo nivel, periodista que obtiene de otro periodista. Más de dos niveles, periodista que tiene de otro periodista que obtuvo de otro periodista. ¿Se entiende hasta ahí? Abro consultas. En política, segundo nivel, eso tenés que determinar ustedes. En primer nivel de política sería periodista hablando con ministro. Si yo tomo un texto del ministerio, es un segundo nivel. Yo estoy dando una noticia que fue producida por otro periodista que habló con el ministro. ¿Se entiende o no? En aula virtual están estos temas, sí. Extraoficial tiene que ver con cuestiones que circulan por lo oficial, pero no son específicamente. O sea, cuando se habla de fuentes de gobierno, ¿está? Eso es extraoficial, no es una fuente específica. Extraoficial tiene que ver con fuentes no específicas, básicamente. SAMEP informa. Valdés llorando en acto de interés humano, sí, puede ser eso. Si es que te conmovió a vos y te llegó a vos, ¿está? Un merendero de interés público, sí. Identidad de la fuente. El tercer ítem tiene que ver con el off the record. El off the record es noticias, información
no publicada en ningún lado, que el periodista obtiene y que puede generar con eso una denuncia o algo que la gente habitualmente no conoce. ¿Está? Off the record era la manera en que Clarín se enteró de que había un vacunatorio VIP en Ministerio de Salud. ¿Se entiende, no? Es un off the record. Es un dato que habitualmente se relaciona con la denuncia periodística y que corre por fuera de los carriles oficiales. ¿Existe el caso de que dos términos estén en la misma noticia? No entiendo lo de términos. No entiendo, Matías, qué es un términos. Por eso voy a explicar. Hay noticias. Cuando analicemos el tema 7, no se analiza lo que se encuentra nomás. Si yo encuentro, pues ya vamos a llegar a la carpeta. Si hay cosas que no van a poder encontrar, excepto que por identidad de fuente oficial, si el periodista habló con el ministro. Eso es una fuente oficial, el ministro, y es primer nivel, ahí sí. Pero hay en muchos textos donde no hay fuentes, donde no están las fuentes. Entonces, eso no lo van a analizar. Van a analizar únicamente, Samira, eso únicamente van a analizar lo que ustedes encuentren. Lo que no se encuentra, no. Pero es necesario que ustedes sepan la clasificación completa, ¿se entiende? Por función informativa, acá tenemos los tres estilos tradicionales del periodismo. La función informativa directa es la informativa, la noticia, la que ustedes van a hacer. Siempre va a ser directa, va a tratar un tema de manera informativa directamente. ¿Está? La interpretación y la opinión son otros estilos que tienen que ver con interpretar una noticia, con una investigación periodística, o crear y opinar a través de un artículo periodístico. Usted, en función informativa, las que tienen que conseguir son directas porque es básicamente una noticia simple, básica y llana. ¿Está? Por número de asuntos, ahí vamos a ver después el ejemplo que tomamos de Charata, tiene que ver con cuántos hechos informa la noticia. Si la noticia es una noticia simple, informa simplemente un hecho, o si la noticia es múltiple, según el criterio de usted, informa más de un hecho. Recuerden esa que tomamos siempre como ejemplo de Charata, para mí es una noticia múltiple, porque informa más de un hecho. Informa un nuevo protocolo y que no hay casos. ¿Está? La placa de función informativa. Sí. Directa es la noticia. Ustedes van a tener función informativa directa siempre. No van a tener interpretación porque no analizan texto de interpretación y tampoco de opinión. Únicamente directo. Simple y múltiple, ya está. Acá volvemos a la explicación del esquema redaccional. El esquema redaccional, hay noticias policiales que hablan de hechos, sí. Hay muchos policiales que hablan sobre varios hechos. Está cuando esa noticia del lunes donde hubo, no sé, 5 choques de moto, la clásica, y se habla de los 5 choques de moto, 2 muertos, 3 heridos, listo. Y después se hablan de 5 hechos juntados, así en el resumen de muertos y heridos, y después separados, ¿está? Es una noticia múltiple. Esquema redaccional de sumario. El sumario tiene el nombre del sumario administrativo, es simplemente una noticia con una sola fuente, ¿está? El periodista que habla con el ministro de Economía, el ministro de Economía habla y habla una sola fuente que es el ministro de Economía. Es una fuente del sumario. Cronológico tiene que ver con algo que ustedes no van a hacer, que es la cuestión de la crónica. Ustedes no van a analizar crónica, pero el esquema redaccional cronológico tiene que ver con la crónica, que vamos en el segundo cuatrimestre, que tiene que ver con el desarrollo temporal de un hecho. Ustedes van a ver lo lógico. El esquema redaccional lógico es el esquema jerarquizado informativo, el que ustedes ven acá, el que ustedes ven en primer año. ¿Está? Es la pirámide invertida con la jerarquización de la información obtenida. Eso es un esquema racional lógico según la clasificación.
El de citas tiene que ver con eh, un texto que se caracteriza por tener muchas citas. Yo hablé con el ministro de Economía, el periodista habló con el ministro de Economía, y el ministro de Economía dio un montón de definiciones políticas y económicas. Entonces, la noticia está basada en citas textuales de lo que dijo el ministro. Y espaciales tienen que ver, para explicar la espacial, tiene que ver mucho esta noticia que aparece en estas horas, en esta altura de las tardes, del COVID-19, ¿está? Eh, Son noticias que hablan de espacios distintos. Dicen, no sé, hubo 20.000, 25.000 casos y después empiezan a contar regiones del país, provincias y ciudades. ¿Está? Bueno, eso es espacial. Es una noticia que tiene como un hilo conductor central, en este caso casos de COVID-19, pero después se divide en espacios distintos, depende la geografía de cada país, si uno lee. Este, sí, pero la entrevista sería de cita. No, la entrevista es de cita, pero ustedes, por favor, no hagan entrevistas. Ustedes no analizan entrevistas y no analizan crónicas, analizan únicamente noticias. Y de continuidad, el último de esquema reaccional son los hechos que ocurren durante varios días. Por ejemplo, este del COVID-19 y de la cantidad de casos es un hecho de continuidad. Los casos policiales que se siguen en el tiempo son hechos de continuidad. ¿Se entiende? Son hechos que aparecen en los medios de comunicación durante un tiempo determinado. Lo lógico tiene que ver, no, una recorrida del gobernador por el interior puede ser espacial, sí, pero si habla de varios pasos, ¿entiendes? Si hace una recorrida general por varios lugares, sí. Continuidad tiene que ver, explico primero, eh, me comí una pregunta acá, a ver un minuto. Chiqui. Eh, Lógico tiene que ver con la estructura de jerarquización de la pirámide invertida, es lo que ustedes están viendo. Ese es un esquema racional lógico, es que la noticia tenga pirámide invertida y sea jerarquizada. Continuidad es un hecho que se repite informativamente durante un tiempo, que puede ser el COVID-19. La gestión de un partido es continuidad. Sí, puede ser. Hay que ver que la gestión de gobierno puede ser continuidad. Sí, se puede tomar como continuidad, pero eh, yo en ese caso de continuidad en política haría una cuestión específica, o sea, la continuidad de gobierno provincial en la campaña de vacunación al COVID-19, eso es continuidad. ¿Está? Ejemplo en política es eso, son cuestiones que el gobernador hace de manera permanente durante mucho tiempo. ¿Está? Eso es continuidad, que puede ser la vacunación. Sumario cronológico, sumario es una sola fuente, es un sumario administrativo. En el sumario administrativo, en la administración pública, hay un jefe que dice algo de un empleado y que solamente opina el jefe, tiene una sola fuente. El empleado es acusado de algo en un sumario administrativo. Una sola fuente habla de una persona en este caso. Lo cronológico tiene que ver con la crónica, un hecho que transcurre en un tiempo determinado y que el tiempo tiene un peso importante de esa historia, dentro de esa historia. Un evento deportivo, un acto político, la caminata a Itatí, no sé, ese tipo de cosas. Sumario, repito, sumario es eh, una sola fuente, periodista que habla con el ministro, eso es un sumario. Únicamente opina el ministro. Es una sola fuente y cierra noticia con una sola fuente. Los policiales son muy de sumario. El policial tiene, en la mayoría de los casos, únicamente la voz del policía que redactó el acta policial. ¿Se entiende? Noticia de un municipio que trabaja en desinfección de cacharrado. Si el descacharrado y la desinfección es permanente y la noticia vos ves que sale todas las semanas, eso es continuidad. Si hacen hoy nomás y después no hacen más de cacharrado, eso no es continuidad. Continuidad es que el hecho se repite en el transcurso del tiempo.
Sí, si dura 2 o 3 días, por lo menos 2 o 3 días de continuidad, sí. Vamos con el cronograma. eh, sí, Boca River previo y después es continuidad, sí. Pero igual, Boca River, por favor, no tenemos nada. Hacemos nosotros, hacemos únicamente noticias provinciales, por favor, ¿eh? Nada de Boca River. Ejemplo de continuidad policial es algún caso emblemático de algún asesinato o de algún femicidio, por ejemplo. ¿Está? Que aparece durante varios días y cuando aparece la Piatoni, por ejemplo, claro, o aparece que empieza el juicio a una persona y durante varios días se dedican, causa Caballero 2, eso. ¿Está? En el caso del cronograma, ustedes ya van 7 semanas, la semana pasada tuvieron que aplicar, a partir de la semana pasada, la lenguaje inclusivo no sexista. Esta es la semana 8 y a partir de esta semana aplican este tema que estamos dando, el tema 7. Y después ya, dentro de 3 semanas estaríamos como en la mitad de la carpeta. Eh, Eso es para que se ubiquen más o menos en qué momento estamos de la producción. El tema 6 yo ya lo mandé por. El tema 6 yo ya lo mandé por mail, por proximidad de la fuente, ya pasé hace cuánto. Bueno, eso le pido, por favor, cuando me van a preguntar, pregúntenme en el momento en que estoy dando, así yo no tengo que volver. Entonces. Proximidad de la fuente, volvemos al tema. Primer nivel es periodista, fuente de información. Periodista con el ministro de Educación. Va, hace una entrevista y hace una noticia. Eso es primer nivel. También vuelvo a explicar, es difícil encontrar esto en el texto, es muy factible de que ustedes no puedan determinar. Si el periodista toma la noticia sacada del boletín de prensa del Ministerio de Educación y hace una interpretación, hay ya un segundo nivel. El periodista está leyendo una noticia y analizando una noticia hecha por otro que trabaja en otro lado y que hizo con el ministro. ¿Se entiende o no? Y de 2 niveles es el periodista tiene una noticia que saca, no sé, puse el ejemplo que saca de la página oficial de Boca Unidos, por dar un ejemplo de cualquier club, que a su vez la página de Boca Unidos repite una noticia sacada del el diario Litoral de Santa Fe sobre el partido jugado por Boca Unidos en Santa Fe. ¿Se entiende o no? Ahí voy. Bueno. Vamos con el análisis de estructura del tema 6 para que a ustedes les quede claro. La idea del lenguaje inclusivo es leer ese material que les mandé, que es un material breve, interesante, eh, que deconstruye mucho el lenguaje. este, no, no, la idea de la deconstrucción y de lo inclusivo no sexista no significa romper el lenguaje, sino pensar un lenguaje que sea más inclusivo. No es necesario romper. Siempre es más difícil pensar cómo construir una oración que no sea sexista. Es más fácil siempre romper el idioma. Pero si pensamos y construimos, podemos hacer. ¿Está? Eh, Esto que siempre yo pongo ejemplo, que cuando paramos en la universidad ese paro de los docentes universitarios, y en realidad uno ve en humanidades y en la carrera ustedes van a ver que la mayoría son mujeres. ¿Está? Entonces se puede hablar de paro de docentes, no necesariamente, o sea, su primer artículo, paro de la docencia, ¿está? Eso. Se trata de pensar un poco más para incluir, y más que incluir, creo que me parece que el sexismo va como primero, hay que acostumbrarse a hablar de manera no sexista, de manera más neutra sexualmente, para después empezar a ser más inclusivo. Es una opinión mía. Me parece que es más accesible un camino para llegar al otro y al revés. ¿Está? Eh, yo voy a poner siempre estamos tomando el tema del caso de la noticia de Charata y su protocolo para embarazadas, que era el primer caso que vimos. Yo coloco acá que la noticia presenta
puedo decir que presenta o que no presenta. Si no presenta características, se queda ahí, la noticia no, el punto está analizado así. ¿Está? En mi caso sí presenta características, yo coloco así, la noticia presenta características, y pongo las recomendaciones. Supresión de artículo, paciente en vez de los pacientes, reemplazo con sinónimos, personal sanitario en vez de los médicos, y en vez de jubilados y jubiladas, personas de la tercera edad. ¿Se entiende o no? Porque también ahí, en esa cuestión sexista, está jubilado y jubilada, y no necesariamente hay muchísimas personas que no se reconocen dentro de esa, esa visión binaria de la sexualidad. ¿Tá? Entonces, eso también tenemos que ir construyendo de a poco. Persona de la tercera edad incluye a todos quienes son jubilados, quienes son jubiladas y quienes son jubilades o X o arroba, lo que fuera. ¿Tá? Acá también propongo reformular la frase. Los médicos y enfermeros fueron convocados por el director del hospital. Se puede reformular. El personal sanitario fue convocado por el... Acá hay un ejemplo que está muy bueno, en que más que nada de médicos y médicas más o menos, pero enfermeros, hay muchísimas más enfermeras que enfermeros. Pero el término que se usa es enfermero. ¿Tá? Es más, el día del maestro, dicen día del maestro, y él, no sé el número, pero más del 90% de los, al menos que yo conozco, son maestros, no son maestros. ¿No? Eh, Acá, pronombre sin marca de género, en vez de los médicos deben presentarse, colocar quiénes deben presentarse. Y uso de sustantivo colectivo y no abstracto, en vez de el director se puede hablar de la dirección. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí esto o no? ¿Alguna duda de esto? A ver, voy a abrir un minuto que abro mi chat. Bueno. ¿Dónde me quedé yo? A ver, se me cortó. Ah, se me cortó acá, Julio. Bueno, ¿te quedó claro, Julio? Ya está. ¿Dónde podemos ver en qué semana se agrega cada tema? Acá en la sala. Si venís acá a la sala, acá se te informa en qué semana arranca cada tema. ¿En qué texto? En el texto no voy a aplicar eso. ¿Qué texto explica Tomás Sánchez? Está preguntando cosas bastante. Pamela, adultos mayores. Por Dios, no entiendo. Chiste interno, por lo menos cuéntenme para que yo también me ría. Las recomendaciones pueden marcarlas así, por puntos, sí, como una lista. Se puede hacer tranquilamente así. O por oraciones que empiecen así, lo mismo. Tranquilamente. Acá Matías González. Eso depende de cada medio de comunicación. ¿Está? Para mí hay intendenta y hay gobernadora. Eso es una visión mía, que no necesariamente... Sí, sí es invariable, pero bueno, es una discusión eterna. ¿Está? La intendente puede ser, pero el gobernador no. ¿Está? O sea, esto, no hay presidenta, no se puede, muchos medios de comunicación no hablan de presidenta, pero sí en la historia argentina, cuando uno lee, hay sirvienta. ¿Tá? Como hay sirvienta y no hay presidenta. Y quiero hacer algo así. Pero intendente sí, puede ser un término utilizado, gobernador no. O sea, en intendente puedo llegar a aceptarlo, la intendente o el intendente. Pero en gobernador no. La gobernador. Hay un texto interesante que explica un poco por qué el lenguaje tiene estas características sexistas, el lenguaje castellano. Le voy a mandar por ahí, creo que el año pasado lo había subido yo. La historia de la Real Academia Española, donde menos del 3% de quienes la integran hace más de 400 años, menos del 3% fueron mujeres. O sea, de 300 y pico de personas que integraron la Real Academia en su historia de 400 años, hubo 11 mujeres. ¿Tá? Entonces, el lenguaje no es ingenuo, el lenguaje tiene una carga sexista importante. Así que, si te contesté, yo con la intendente, el intendente, vamos, pero gobernador no. Y presidente menos.
Si no se presenta el tema 6, no damos recomendaciones, no den recomendaciones, pero dudo mucho de que en las noticias locales y en algunos determinados casos no haya ninguna recomendación para dar, pero dudo. Así que relean y estén convencidos de que no hay. Lo mismo. No. Y había que ver cómo está escrita la noticia. ¿Está? Yo suelo hablar de. Se suele hablar de los hinchas, de los espectadores, ¿o no? No necesariamente sé si es así. ¿Está? El deporte, el fútbol es un deporte que tiene una alta carga de machismo y está en la historia de las referees y de Ángela Lerena, por ejemplo, periodista deportiva, o sea, hay carga pesada de machismo. Pero hay que leer, hay que leer. ¿Mm? En el tema de dos, que es análisis de cabeza, ¿puedo poner datos que estén en la noticia en general? No, únicamente lo que estén en la cabeza. Si no están en la cabeza, en recomendaciones lo colocas que tu recomendación es tal cosa como un error en la redacción de la cabeza. Estuve con mi mamá hablando un buen rato de eso, ja, no, es muy... El tema del lenguaje y la deconstrucción es un tema... yo tengo 54 años y me cuesta deconstruirme, pero lo intento y lo voy haciendo y lo voy tratando de entender, pero sí, es más cómodo seguir hablando como se habló siempre y no tratar de hablar para mí mejor, ¿no? Pero a veces, no sé si da para discutir con los padres y las madres y todo eso, aunque uno lo hace, pero no sé, es muy difícil con la gente mayor, aunque yo soy mayor, pero eh, el mismo ejemplo que yo, ¿qué ejemplo dio? A contarme así, chusmeamos y nos reímos un rato. Tema 6 empieza la semana pasada, tema 7 estamos, este tema 6 ya de la semana pasada, cuando hubo paro, el tema 7 de esta semana. Ir y venite, creo que el presidente ya es inclusivo con S, perdón, porque termina, qué mal que escribí, con E. Sí, puede ser, pero... Y bueno, pero entonces, ¿por qué volvemos a lo mismo? En los libros de historia habla de que las grandes estancias tenían sirvientas y no hablan de sirvientes. ¿Por qué se puede decir sirvienta y sirviente y por qué no puede decir presidenta? ¿Eh? Es todo un debate, una construcción. Hay que ser críticos con el tema 6. Importante leer en noticias Luz, militante. Vamos, Luz. Eh, sí, eso es cierto. Hay mucha lana, tela y lana de perro para cortar. Hay mucho. Estudiante, la estudiante, el estudiante. Sí, esa no. Eh, Cuando la palabra termina, la condición termina en es factible, ¿está? En el caso de presidente, el debate en el país se dio por la presidenta, ¿está? Por la presidenta, por Cristina Fernández. Ahí fue el debate grande del país y que había medios que, entonces ahí una de las posiciones era este es el ejemplo eh, que pongo de las sirvientas y los sirvientes, ¿está? Hay cosas que sí y cosas que no. El mismo diario La Nación que habla de presidente Cristina Fernández habla de las sirvientas. ¿Entiendes? Es todo un debate ideológico político eterno. Vamos hasta ahí. Vamos con el último eh, tipos de noticias. Esto es la aplicación. Eh, sí, la RAE es otro tema, ¿eh? La RAE, lo que aprueba la RAE es un montón de gente muy grande, muy conservadora, todos españoles, que viven en España, por supuesto, no en Sudamérica ni en estos lugares, eh, lleno de hombres, muy pocas mujeres, y bueno, seguramente su discurso va.
Tengo que tener en cuenta qué institución estoy hablando, pero no, la RAE no va a aprobar nunca, seguramente la E no. Pero aprueba palabras que son inexplicables, ¿verdad? Eh, sí, no, por eso es una cuestión de discusión y discusión interesante, pero no es para pelear. Si vamos a pelear con cosas más importantes. Bueno, tipo de noticia, vamos con el tema 7 de la carpeta. Nos ubicamos de nuevo en el texto este de Charata, de COVID, del nuevo protocolo para embarazadas y de los 0 casos que hay. Eh, por ilusión esto es programado. Esto es programado. Y ahí, esa es la explicación que tengo que dar. Por ilusión es programado. ¿Por qué? Porque es un plan, son como un plan de medidas preventivas. Esto es programado. Está programado que en determinado lugar, entre el centro de salud y el hospital, hay medidas preventivas para embarazadas. Está súper programado. No tiene ninguna duda. Por contenido hay un interés público, que es la pandemia. Recuerden que este análisis se ha hecho el año pasado. ¿Tá? Eh, También puede haber ahora un interés humano en el caso de la pandemia después de un año y otras consecuencias. En un principio, como está hecho este ejemplo, está como interés público, que es la pandemia. Por identidad de fuentes es oficial, es el hospital el que informa. Vuelvo a insistir con la identidad de las fuentes. Es como que los dos primeros puntos, irrupción y contenido, lo van a encontrar, lo van a poder analizar. Por identidad la fuente empieza a complicarse de acuerdo si la fuente es citada, si no es citada. ¿Se entiende? Esto es ya, acá sí se cita porque es una información oficial. Entonces, la fuente oficial del hospital, eh, por proximidad de la fuente, es primer nivel, porque las que informan son las autoridades del hospital a la persona que escribe la noticia. Entonces hay un solo nivel. ¿Se entiende? Por función informativa es directa, o sea, se informa directamente un hecho de manera informativa, noticiosa, sin ningún tipo de valoración. Por número de asuntos es múltiple para mí. Hay medidas preventivas, hay casos, de lo que siempre digo yo, que podían haber sido tranquilamente 2 noticias. Por esquema relacional, y ahí yo clasifico varias cosas. Es por sumario, porque es una sola fuente, el hospital. Es lógico, hay una pirámide invertida. Y de continuidad, que es la pandemia. ¿Está? Si le quieren sacar fotos a esto, sáquenle, porque ya no voy a colocar esto en la carpeta como venía haciendo. El punto 7, 8 y 9 ya lo vamos a hacer directamente así, no, para no andar en la carpeta y volver y ir y volver. Así que este es el análisis de estructura del tema 7, tipo de noticia, en la carpeta. ¿Está? Vamos a... Vamos a... Covidiota, sí, esa está buena. Covidiota, me gusta Covidiota. Hoy estúpido me gusta. Covid estúpida. Me gusta más estúpido que idiota. Pero es una cuestión de significado para mí, ¿no? Eh, sí, estaría bueno, Luz, que se pueda charlar sobre este tema y sobre qué manera hacer un lenguaje menos sexista, más inclusivo y que integra todo. ¿Queda alguna duda este, sobre este, sobre este punto? ¿Se entiende el análisis que hago de la noticia yo, de esta noticia? Eh, Ay, Ana Keller, a ver si vuelvo. Tengo que volver a ver. Hoy di la fecha. Sí, creo que el tema 7 es desde la semana 8. Creo que recordar esa relación que hay. El tema 7 de la semana 8 y el tema 6 de la semana 7. Así es. Así es, así es. En recomendaciones, acá no se colocan recomendaciones. ¿Está? Acá no se colocan recomendaciones. Porque es como que uno un objeto, eh, analiza un objeto sin necesidad de dar opinión porque no hay. El tipo de noticia que construyó este periodista es tal.
Yo no puedo acá dar recomendaciones para hacer mejor esta noticia. Y las cuestiones que hay sobre fuentes, por ejemplo, proximidad a la fuente y anti la fuente, la vamos a ver en la clase siguiente, que es fuentes. ¿Está? Ahí sí vamos a recomendar fuentes. Pero acá no hay nada para recomendar. Yo es como que analizo un objeto, la noticia, y digo, esta noticia, según la clasificación, es tal y tal y tal cosa. No tengo posibilidad en mi análisis de dar recomendaciones para hacerla mejor. ¿Se entiende? Porque la irrupción, el contenido de la identidad, la proximidad, la función, el número y el esquema es lo que hizo el periodista o la periodista al escribirlo. ¿No? Si ahí cerrado. No hay recomendación en este punto. No hay recomendaciones. Bueno, le pido nomás que saquen foto acá porque no voy a subir más ya el documento cargado de nuevo. El documento tiene, el documento de Word que está ahí, que dice Satina, no sé qué, en el segundo examen parcial, en el CEP, está hasta el tema 6, que es el lenguaje inclusivo no sexista. A partir del 7 ya no, o sea, lo voy a explicar acá nomás para no. Pirámide invertida es la pirámide invertida que ustedes están construyendo, la jerarquización, ¿tá? Con los elementos más importantes de arriba y después jerarquizando hacia la que haces ahí en los primeros puntos de análisis de estructura. ¿Puedo irme de acá o alguna consulta más tienen? Los temas son 9, eran 10, pero desde el año pasado son 9. O sea que calculen que la semana que viene y la otra estaremos dando los dos temas que faltan, y de ahí ya no van a tener que hacer ustedes nomás la carpeta solos y solas hasta que termine. Bueno, ya está todo entonces fotocopiado esto. Fotografiado, digo que fotocopiado. Bueno, estamos. ¿Alguna duda más? ¿Alguien quiera consultar algo más o ya nos fuimos? Estamos como hace casi 2 horas acá. Bueno, gente, gracias por los aplausos, los saludos y nos vemos. Cualquier, insisto, duda, consulta, estamos por mail bien escrito, con saludos, mayúscula, agradecimiento, saludo, despedida, bien escrito. A las personas estas que me dicen que no le respondí la corrección del ER, me escriben y voy a verlo. ¿Está? Nos vemos, gente. Chau, chau.